ya nos vamos conectando. Chicho les saluda como siempre improvisando. Los invito a todos a ritmo de mi canción para los domingos hablar de la prevención. Prevención de riesgos en la casa. Prevención de accidentes porque siempre pasa. Prevención de riesgos en el trabajo. Que por descuidados la salud se va al cara. Estaremos con concursos y con invitados a quienes haremos preguntas de todos lados. Para empresas grandes, medianas y los improvisados, todos deben de cuidarse y estar preparados. Siempre existe riesgo de tener un accidente. Debemos cuidarnos pero permanentemente, identificando los peligros primeritos. No habrá accidentados, compañero, le jurito. Prevención de riesgos en la casa. Muy buenos días, público televidente. Bienvenidos a su programa Prevencionistas TV, donde los prevencionistas son los protagonistas. Muy buenos días, bienvenidos todos. Teresita, nos hace falta alguien aquí. Sí, don Luchito. Don Luchito se encuentra fuera de la ciudad realizando gestiones para capacitación global, Lenny. Él estará en los próximos programas, pero esperamos que tenga éxito en estas gestiones. Nos han escrito también a nuestro correo electrónico prevencionistastv2015@gmail.com. Gracias, síganos escribiendo, dando sugerencias. Y nos quedó colgado un tema, Lenny, la semana pasada. Así es, Teresita. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana anterior. Estábamos hablando de quemaduras, ¿verdad? Entonces las quemaduras nosotros debíamos tener en cuenta la gravedad de estas y las podemos, obviamente, valorarlas, sí, darles una escala según su afectación, su grado de profundidad, lo que habíamos visto, el porcentaje de la superficie corporal afectada y además un tema importante que nos faltó enfocarlo aquí es la ubicación. ¿Sí? Entonces vamos a tener las ubicaciones o las complicaciones de las quemaduras van a ser más graves cuando nosotros las tenemos en lo que es cara y cabeza, ¿no es cierto? Sí, en la parte del cuello también va a ser una zona muy complicada, nos va a dar una gravedad mayor que nosotros tenemos de las quemaduras. Asimismo, sí, en lo que es tórax anterior y abdomen, sí, vamos a tener esas quemaduras que son mucho más complicadas. Sí, que nosotros tuviéramos en las extremidades. ¿El por qué? Porque nosotros tenemos órganos vitales. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo el caso de una quemadura por una llama. ¿Sí? No únicamente si es que la quemadura esta fue a nivel de mi rostro, de mi cuello, no únicamente va a estar afectada mi cara en la parte exterior, también se puede producir una quemadura interna en vías respiratorias. Sí, estamos hablando de tráquea, de bronquios. Dependiendo también de la temperatura, obviamente, y cuánto profundice, obviamente. Ya llega a ser segundo sí, grado. El rato que tú, incluso. claro, el rato que tú estás ante una quemadura por una llamarada, sí, tú obviamente vas a respirar, vas a aspirar ese momento y esa quemadura te va a lesionar órganos internos, órganos vitales. En el tórax tenemos una capa muy delgada de protección, pese a que tenemos la jaula torácica, que está compuesta por las costillas, sí, pero los músculos que tenemos ahí, si es que es una quemadura profunda, incluso va a llegar a afectar a los pulmones, en casos graves hasta el corazón, y va a ocasionar algún problema ya severo, ¿no? Algo también que dices, la persona traga el humo, todo el fogonazo, la llamarada, y eso también le quema eso internamente, a pesar que no tenga laceraciones por fuera. Exacto, uno a veces no puede notarlas por fuera, pero el fogonazo sí, ese le puede dañar por dentro de los órganos, ¿no? Internamente. Terrible, de verdad. Quemaduras internas, ajá, así es. Esto es muy importante para que sepamos cómo atender a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros y especialmente en el hogar. ¿Qué debemos hacer? No se olviden, el tema que estábamos tratando era la atención primaria de las quemaduras. Hemos visto ya los tipos, la forma en que pueden estar existiendo, pero vamos a hablar ahora del programa de hoy acerca de qué sucede con las quemaduras con la electricidad. Normalmente encontramos en nuestra vida todo eléctrico, que el microondas, que la rizadora de cabello, la lavadora, la misma cocina. Los celulares que hoy están muy frecuentes y producen problemas, ¿no? Exactamente, también se ha visto muchas veces que hay un cortocircuito y nos quema la cama, nos quema las manos incluso, perdón, Teresita, se hablan de los celulares que explotan, ¿no? Sí, lo he visto por el exceso de energía, entonces eso nos vamos a desarrollarle poco a poco en esta semana. Ya, muy bien. Vamos entonces para allá, para el tema del día de hoy y profundizaremos de qué se trata todo esto. Atención primaria de las quemaduras. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy, sí, para lo cual debemos tener claras unas ideas o conceptos generales sobre este tema, ¿no? Sí. Hablábamos sobre la electricidad. La electricidad es un tipo de energía en la que vamos a tener que analizar su voltaje y su amperaje. El amperaje será la intensidad de la corriente, el voltaje será la tensión de esta energía. Normalmente en nuestras casas encontramos corrientes de 110 a 120 voltios.
En las industrias encontramos alrededor de 500 a 5000 voltios y normalmente ya en cables de postes, torres y otros equipos transformadores y demás, encontramos energías de 5000 a 55.000 voltios. Teresita, ¿podemos definirle de una mejor manera cuáles serían los altos y bajos voltajes en este caso? Sí, esos términos también se escuchan. Por ejemplo, alta tensión se conocería cuando hay circuitos de más de 1000 voltios. Baja tensión cuando hay circuitos de menos de 1000 voltios. Normalmente en nuestras casas encontraremos este tipo de voltaje, en ciertos equipos industriales, en algunos tableros eléctricos. Pero ya alto voltaje vamos a encontrar en los transformadores de la calle, de acometidas, incluso como decíamos en las torres de distribución. Sí, es importante saber esto, ya que en la parte médica nosotros, dependiendo del tipo, sea alto o bajo voltaje y dependiendo del amperaje que tengan estas corrientes, nosotros vamos a tener los daños o las severidades en nuestro organismo. Por ejemplo, les pongo en el caso de una corriente de alto voltaje y les voy a hacer muy gráfico. Es la típica escena que nosotros vemos de pronto en las televisiones o en las películas cuando vamos y manipulamos un objeto electrificado, sí, y que saltamos, nos hacemos para atrás, nos desprende, ¿no es cierto? Entonces, esto es una corriente de alto voltaje, a diferencia, sí, así mismo como en las películas cuando uno ve que coge un cable una persona y comienza a moverse o a tener sacudidas, sí, esto es una corriente de bajo voltaje. Ya, eso también nos hace una diferenciación. La corriente continua será la que nos pueda arrojar del equipo eléctrico, del circuito, y la corriente alterna será en la que la gente se queda apegada al circuito eléctrico. Eso es algo bastante crítico y a encontrarse. No quisiéramos experimentar para saber qué tipo de corriente es. Otra cosa también que hay que chequear, por ejemplo, el amperaje se puede dar uno cuenta cuando se siente un cierto cosquilleo. Creo que cuando colocamos o cogemos lo de la batería, nos hacen la pruebita de que cójanse de la mano. Ahí estará existiendo tal vez unos 3 miliamperios en los que sentimos cierto cosquilleo. Pero cuando este amperaje va subiendo, ya por ejemplo de unos 10 miliamperios, ya existe acalambramientos, tensamientos musculares, se llama tetanización. Así es, la tetanización que se produce por una contracción permanente ya de los músculos. Y es un aspecto a notar que este amperaje, como tú lo acabas de decir, mientras más sube me va a ocasionar más daños. Sí, es así que, por ejemplo, vamos a haber visto o haber escuchado que en algún momento mientras lo que hace daño es el amperaje más, ¿no? Exacto. Puede provocarte incluso paros cardíacos con el amperaje que nosotros tengamos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en las películas o ver en directo la función de los desfibriladores, ¿no? Esto es darle una descarga intensa, ¿no? Hablamos de otras unidades, de joules, por ejemplo, pero estos unos amperios ya son con más intensidad, son de mayor amperaje para nosotros poder dar esa descarga, ¿no? Entonces esto es una descarga rápida, es una descarga pronta directo al corazón, por ejemplo. Exacto, va a haber una fibrilación ventricular, parece que es el término médico. Entonces, el amperaje también, dependiendo de por dónde circula, serán también los daños. Por ejemplo, ya 50 o 100 miliamperios que pasen por el lado de nuestro corazón, ya nos puede detener, se nos puede alterar el ritmo cardíaco, o incluso también puede haber un paro respiratorio, es decir, los pulmones quedan también, ¿cómo se podría decir?, paralizados, y ya la persona muere por asfixia, más no por quemadura. Así es. A ver, vamos a hacer un poco de diferenciación, les voy a dar un tips aquí, ¿no? De lo que produce generalmente las corrientes de alta tensión. Resumiendo, podemos decir que una corriente de alta tensión te va a provocar un daño, ¿sí?, o un paro en el centro respiratorio. ¿Sí? Entonces vamos a tener una parada respiratoria, ¿sí? Y esta alta tensión va a provocar hemorragias, quiere decir rupturas de vasos sanguíneos por la intensidad que entra la corriente en nuestro organismo. Además de la típica que les hagamos decir, no, nos bota, nos patea, lo que dice la gente comúnmente. ¿Sí? Esta corriente al entrar a nuestro cuerpo ingresa, ¿sí?, y busca una salida mucho más rápida hacia tierra. No permanece en nuestro cuerpo, es tan rápido el efecto de la electricidad que entró, salió y fue haciendo los daños. ¿Sí? Adicional provoca un dolor que es tolerable un poquito, no es tan intenso, a diferencia de lo que vamos a ver ahora de las corrientes de bajo voltaje, ¿no? Entonces, o de baja tensión, estas en cambio sí nos pueden producir o afectar directamente al sistema de conducción eléctrico de nuestro corazón, produciendo fibrilaciones ventriculares, ¿sí?
y en grados más avanzados nos produce ya paradas cardíacas y paradas respiratorias. Adicional, esta corriente es la que, como acabamos de decirlo anteriormente, sí, nos produce que permanezcamos pegados al circuito, somos parte del circuito, permanezcamos pegados en el circuito, sí, y asimismo este tipo de corriente produce un dolor muy intenso. ¿Sí? Son las diferencias básicas entre lo que es baja alta tensión y lo que uno siente, la sintomatología, ¿no? Ya. Ahora, un poco más para ir esquematizando todo esto, los daños dependerán de varios factores, por ejemplo, del voltaje de esta corriente, del amperaje de la corriente, del tiempo de exposición que permanezcamos un primer contacto o permanezcamos ya acogidos al circuito. También dependerá de la humedad de la piel, de la calidad de la piel. Pieles muy jóvenes tendrán propensión a recibir y a chupar, digamos, esa energía, pero también si usted tiene guantes, tiene equipo de protección, va también a aislar y no va a haber un buen contacto. También de la humedad del ambiente. Y para hablar de los contactos... Sí, Teresita, sí, una aclaración antes de seguir desarrollando el tema. Es importante lo que tú acabas de mencionar, la resistencia. Exacto. En el ser humano, nosotros los tejidos tenemos diferentes resistencias. Sí, entonces no es lo mismo la resistencia eléctrica que tenga el hueso, que es mucho mayor, sí, a la resistencia eléctrica que va a tener de pronto la piel en estado húmedo, ¿no es cierto? Sí, los fluidos corporales, ¿no es cierto? Los líquidos corporales que tienen minerales, que tienen electrolitos, ayudan o facilitan a la conducción de la corriente. Sí, entonces siempre debemos tener en cuenta, también debemos tener en cuenta los estados patológicos de la persona, los previos, ¿no es cierto? Una persona que tenga ya problemas cardíacos, sí va a tener mayor afectación, ¿no es cierto? Enfermedades sí especiales que se tengan, que van a hacer que las lesiones por quemaduras sean mucho más graves, sean mucho más severas. Personas que de pronto tienen diabetes van a complicarse un poco más, ¿no? Por las quemaduras eléctricas, ¿no? Para hablar sobre los contactos, eso también agrava o minimiza tal vez las gravedades, las consecuencias. Hay, por ejemplo, el contacto directo y el contacto indirecto cuando hablamos de electricidad. Contacto directo será cuando usted entre o coja un cable pelado que está lógicamente energizado. El contacto indirecto será cuando usted tal vez tope una carcasa de un equipo eléctrico que está falloso, que tiene una liberación de energía. Entonces, eso también va a depender de los grados, las consecuencias va a depender de este tipo de contacto. Así es, Teresita. Mira, es decir que nosotros, dependiendo del contacto que tengamos, vamos a tener las quemaduras netamente eléctricas, las puras, sí, las quemaduras por el arco de la electricidad y las quemaduras por la llama que puede producir la electricidad. Pero mira, Teresita, es una cosa muy importante lo que tú acabas de decir, los puntos de contacto. Sí, es bien interesante saber que nosotros, cualquier parte de nuestro organismo sirve como un medio conductor. Sí, por lo general en nuestro trabajo y en nuestro hogar con nuestros hijos, por ejemplo, sí, las manos, los dedos. Eso es lo primero que sí, suele ocurrir. Entonces, por ejemplo, les pongo el caso de los niños cuando son pequeñitos y van y meten los dedos en el enchufe, exactamente, ¿no? Si es que fuera el caso de que se quedan atorados los deditos, entonces ellos se pueden provocar algún tipo de quemadura. Por ejemplo, la corriente tiene varias opciones, viaja por brazo, entra por brazo, puede hacer una descarga por la misma pierna del mismo lado, ¿sí? O puede hacer descarga por la pierna del otro lado, ¿ya? Puede hacer descarga por el brazo pasando por el corazón, o sea, la corriente no tiene un camino fijo, a eso me refiero, ¿ya? Sí, va a ir por todo el cuerpo. Entra por el pie, puede subir y salir por los brazos, entra por un pie, puede salir por el otro pie, tiene varias vías de salida la corriente, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener siempre en cuenta esto. Nosotros en las salas de urgencia o en la atención médica, cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es identificar punto de entrada y punto de salida. Bueno, vamos a dejarle un poquito ahí el tema para continuar después de una pausa, ¿no? Vamos a una pausa. El incremento de las emisiones de gases en los últimos años han sido la causa fundamental de la contaminación ambiental, de la contaminación atmosférica que tiene nuestro planeta, sobre todo por la actividad humana. De allí que la Tierra está sufriendo un cambio climático. Este problema ambiental causa diversos impactos sobre la naturaleza y los seres humanos. ¿Cómo podemos ayudar? Mucha atención a estas recomendaciones. Utiliza la bicicleta cuando sea posible. Comparte el auto cuando lo utilices.
reduce, recicla o reutiliza. Utiliza fundas biodegradables o ecológicas. Recuerda, el cambio que deseas en el mundo empieza por ti. Este es un aporte de Teleandina, Canal 23. Volvemos, amigos televidentes. Estábamos hablando acerca de las quemaduras por contacto directo eléctrico. Sí, así es, Teresita. Este tipo de quemaduras, las por contacto directo o quemaduras eléctricas puras, son una de las quemaduras más típicas y más frecuentes de nuestro hogar y de nuestro trabajo. ¿Sí? En este caso, lo típico, lo característico de este tipo de quemaduras es que nosotros en la revisión médica vamos a encontrar un punto de entrada y un punto de salida, el cual es muy evidente. Por lo general, al manipular vamos a tener el punto de entrada en mano. Sí, el punto de salida se lo da a través de extremidades inferiores, exactamente de pie. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que el trayecto de la electricidad, ese momento, como habíamos visto anteriormente, puede tomar diferentes rumbos, pero por lo general esta energía eléctrica pasa a través de los huesos. Como nosotros sabemos, en los huesos existen minerales y suele ocurrir a veces la acumulación de esta energía en los huesos en forma de caloría, y esta acumulación calórica en los huesos va a hacer que los tejidos alrededor del hueso, los músculos, los tendones, los ligamentos, sufran daño, sigan dañándose en el transcurso de un tiempo. Ojo, nosotros sabemos que en el caso de que ocurra una de estas quemaduras, sí, lo primero que debemos evitar, ¿no es cierto? Lo primero que debemos evitar es tratar de cogerle directo a la persona por ayudarle, ¿no es cierto? Pero eso vamos a ver más adelante. Continuemos, sí, Teresita, con... Sí. Otro tipo de quemaduras se podrían dar por arco eléctrico. En esto consistiría cuando existen tensiones muy altas, es decir, ya en los circuitos de alta tensión. Esta energía es tal que tiende a atraer al individuo y ahí se forma una especie de arco. Sí, este tipo de reacción o este tipo de evento que sucede con las descargas de arco van a producir en nuestro organismo lesiones que pueden ser únicas, lesiones que pueden ser múltiples. ¿Sí? Obviamente no vamos a estar en un contacto directo ya con el conductor, sino más bien lo que va a ocurrir es que estamos a cierta distancia de la fuente de energía que produce este arco. De la misma manera, esta energía va a buscar una salida rápida de nuestro organismo. Llamémosle, hagamos una comparación, esta energía nos recubre de una manera violenta a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, ¿sí? Y como se dan, como tú lo acabas de decir, en redes con alta energía, esta es la que también nos suele botar. Una cosa muy importante también en este tipo de quemaduras por arco, ¿sí? Por lo general, cuando son, o en el momento que ocurre que la persona sale desprendida por la fuerza, por la intensidad de la corriente, se producen traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? Que es otra complicación que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Nos preocupamos de las quemaduras, los daños que provocan las quemaduras, y a veces no tomamos en cuenta esto, ¿no? Efectivamente, puede haber rotura de cabeza, piernas, etc. Son ya lesiones complementarias a lo que es la electricidad que le ha cogido a la persona. Por lo general, en personal que trabaja en torres de alta tensión, ¿no? En generadores eléctricos, que se caiga 2-3 industriales, metros, ¿no? o claro, 50 torre de metros. 50 metros al suelo. Efectivamente. Claro. Otro tipo de contacto puede ser, de quemadura, puede ser ya por ignición. Es decir, ya la persona se ha expuesto a una corriente eléctrica, hay ya un fuego, hay un incendio, y en consecuencia vienen ya las quemaduras ya a nivel de la piel. Ajá. Precisamente esto ocurre porque la corriente tiene la capacidad, con el momento de sentir esta descarga eléctrica, hay ciertas prendas, ¿sí? Que las personas utilizan que pueden presentar o comenzar a incendiarse. Sí, y ahí tenemos el típico problema de la quemadura por llama, no por fuego. Ya sabemos, lo hemos visto en la semana anterior, vimos sobre las quemaduras por fuego, ¿no es cierto?, que es lo que nos ocasionan. Por lo general, la afectación principal es a la piel, ¿sí? Tejidos superficiales, ¿no? Y obviamente hay que tratar de controlar este tipo de lesiones, ¿no? Si nos acordamos un poquito, así mismo yo les decía, no porque está incendiándose la persona, ¿no es cierto?, vamos a correr nosotros apurados a tratar de retirar la ropa. Les decía, nunca hagan eso. Primero tratemos de controlar, de apagar el fuego, y valoramos una situación y ahí procedemos, ¿sí?, a actuar. Efectivamente, eso hay que tomar muy en cuenta por qué se está incendiando la persona. Puede ser que haya habido justamente la parte de la electricidad y tontamente
vaya a querer apagar el fuego del compañero con agua. Bótele agua. Mucho cuidado. Ajá, bótele agua. No le bote agua. Por lo general tenemos siempre a mano extintores, sean de PQS o de CO2. Lo principal es saber si es apto ese extintor para aplicarlo. Principalmente, de preferencia, PQS. El CO2 también puede generar unas quemaduras. Claro. Entonces, muy importante también hacer esa diferenciación. Todo esto lo vamos a saber cuando hagamos entrenamientos, cuando ya empecemos a averiguar qué tenemos en nuestros puestos de trabajo, qué nomás tenemos en nuestras casas y lógicamente vayamos chequeando que nuestros equipos eléctricos estén en buen estado, circuitos, lavadoras, secadoras, etcétera, en nuestro hogar o máquinas, equipos y herramientas eléctricas en nuestros puestos de trabajo. Es muy importante que lo reportemos y lo compongamos. Por otro lado, que solo si estamos en competencia suficiente, es decir, tal vez tenemos una licencia para trabajos de riesgo eléctrico o tenemos ya entrenamiento y conocimiento sobre el tema, nos metamos a intervenir circuitos eléctricos. De preferencia, no lo hagamos. Llamemos a un técnico, a un electricista, a un especialista para que lo haga. Y es importante, perdón Teresita que te interrumpa, es importante una cosa que de pronto no queremos que se nos pase por alto, ¿sí? El uso de los equipos de protección personal a nivel de empresa, de trabajo, porque es muy frecuente encontrar que tú le das a una persona un equipo de protección personal, un guante para la estática, unas botas dieléctricas y a veces no lo utilizan. Entonces de ahí se producen la mayoría de este tipo de accidentes, de quemaduras, ¿no? Sí, efectivamente vamos a hacer próximamente un programa exclusivamente acerca de la prevención de riesgos eléctricos en el que hablaremos de estos temas. Y bueno, ahora hablemos, ya tenemos a la persona en estas situaciones accidentadas. ¿Qué hacemos, mi doctor? Sí. Ahora vamos a ver algo básico, como les decía en los programas anteriores, que vamos a poder aplicar tanto en casa como en nuestro trabajo. Sí, primer paso que debemos hacer ante una situación de una quemadura eléctrica. Tratemos de conservar la calma, esto es muy, muy importante, si no queremos ser la segunda víctima, ¿sí? Y llega otro compañero, no quiere ser la tercera ni la cuarta, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer, como en toda situación, mantener la calma. Segundo, observar mi seguridad alrededor. Ya, ¿sí? Lo cual puede ser justamente ya cerrando circuitos eléctricos, desenergizando. Primer paso, cerramos circuito eléctrico. O separando a la víctima con algún dispositivo, una palanca o algo. Pero de material aislante. Exacto, que no vaya a transmitir la corriente, lo principal. Sí, ojo, también vamos a ver la superficie, hablábamos de la humedad de la persona, ¿no? Pero también debemos hablar, y lo que tú mencionabas, la humedad del medio ambiente, pero no solo la humedad en el aire, sino la humedad, por ejemplo, en el piso. Si yo le encuentro a mi persona, o a mi trabajador, o a mi familiar que está en el suelo, sí, y yo veo un cable al lado y veo que está húmedo, yo no voy a entrar a pisar esa zona, porque el agua es un conductor, obviamente, y me va a lesionar a mí. Una vez que hemos hecho esto, es sencillo. En este tipo de quemaduras, como son complejas para tratarlas, ¿sí? No son tan sencillas como las que vimos la semana anterior, en este tipo de quemaduras lo que vamos a hacer primero es, una vez que ya hemos asegurado nuestra zona, vamos a proceder a aproximarnos a la víctima, vamos a evitar, como les decía yo, tratar de desprenderle la ropa, ¿sí? Porque muchas veces esta se fusiona con la piel, está pegada a la piel y vamos a hacer más daño. Otra situación, vamos a valorar, tenemos que capacitarnos también en lo que es primeros auxilios, valoración del paciente, el ABC que han de haber escuchado. Vamos a ver si es que tiene respiración, si es que hay pulsos. De no ser así, tenemos que comenzar ya con nuestras maniobras de resucitación. RCP. El RCP básico, ¿sí? Asimismo, esta persona, como ha sufrido quemaduras muy intensas, va a perder calor por la piel. Entonces, nunca de los nunca, usar lo que decíamos, agua, no agua fría como las otras quemaduras, sí, sino más bien tratar de poner apósitos secos. Si yo observo una herida, por ejemplo, una destrucción de un músculo por alta tensión, voy a ver que el músculo está expuesto, que está reventado, estallado, voy a ver cantidad de sangre. Yo lo único que voy a hacer es tratar de controlar esa hemorragia y tapar esa herida para que no se me vaya a infectar con un apósito seco. ¿Sí? Y con un vendaje que sea bien puesto, no ajustado, pero sí bien fijo, ¿no? Además, abrigamos al paciente, ¿sí? Obviamente vamos a pedir ayuda, porque esto no, como les repito, no es una quemadura sencilla, esto es para transportarlo inmediatamente, porque mi paciente en cualquier momento, por el shock que ha sufrido, por la descarga eléctrica que ha tenido, puede generar un momento paro cardiorrespiratorio. Entonces, este tipo de eventos, ¿es preferible dar un primer auxilio, liberar un poco de la víctima de la corriente eléctrica y llamar al 911 para la atención ya emergente por parte de personal
capacitado e incompetente, ya paramédicos, médicos. Médicos, exactamente. Ajá. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos solos, lo que deberíamos hacer, primera atención, dejamos lo que te acabo de comentar, al paciente estable, abrigado, ¿sí? Y nos vamos a llamar o llamamos desde ese mismo sitio. En caso contrario, estamos con alguna otra persona más, pedirle que esa persona ya se comunique inmediatamente. Como les repito, este tipo de quemaduras es muy frecuente y en niños, sí, en nuestros hogares. Sí, los trabajadores en las... Un poco menor, pero sí es considerable. Obviamente, pero también. sí, es grave. Por la gravedad que implican estas quemaduras, este tipo de quemaduras por electricidad, es lo que nosotros debemos actuar con premura, porque el paciente puede entrar en shock y las consecuencias que tiene a futuro son pues muy complicadas, ¿no? Hay amputaciones, pérdidas de miembros, incluso pérdidas de la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, esperamos de que este tema les haya servido y lógicamente pues, síganos escribiendo a nuestros correos electrónicos prevencionistastv2015@gmail.com. Vamos a las conclusiones, Lenin. Vamos. Sí, Marquito nos va a ayudar con eso. Vamos para allá. Qué gusto estar con ustedes, amigos prevencionistas. Vamos con las conclusiones, Teresita. Sí, efectivamente, concluyamos acerca del programa del día de hoy. Conclusión número 1. Las consecuencias de las quemaduras dependerán del voltaje, del amperaje, del tiempo de exposición, el tipo de contacto y la humedad de la piel de la persona. Conclusión número 2. Cuando se encuentren estas lesiones tendremos que cubrirlas con un apósito seco y limpio, llamar al 911 y pedir ayuda por un profesional, ya que estas lesiones requieren la atención urgente. Conclusión número 3. Así es. Tanto en la casa como en el trabajo debemos revisar las instalaciones eléctricas que estén en buenas condiciones. De no ser así, solicitar la ayuda de un técnico especialista en la materia que sea competente para evitar accidentes. ¿Listo? Esas son lo que podríamos decir el día de hoy. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico, visite nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Prevencionistas TV. Y si quiere repetirse el programa, puede consultarlo en Prevencionistas Televisión. Gracias por toda la atención, muy buenos días y hasta la próxima. Excelente fin de semana, amigos.